Muchísimas gracias a ella, muchísimas gracias a ustedes. Así es que vamos a dar inicio a nuestra sesión de trabajo de esta tarde-noche. No sé si tienen alguna interrogante o algo antes de empezar la clase, estimados amigos, compañeros. Bien, en razón de que no tenemos ninguna participación para los efectos de que se tenga alguna interrogante o algún comentario, pues voy a dar inicio particularmente a nuestra sesión de esta tarde-noche, donde tenemos en esta oportunidad a bien desarrollar los delitos contra la administración de justicia, que dentro del capítulo primero se encuentran los delitos contra la actividad judicial. Dentro de este apartado, consideramos en términos concretos de que todo lo que concierne al capítulo de este título, que domina los delitos y que comprende básicamente los delitos contra la actividad judicial, realmente todos los delitos tienen que ver y tendrían que estar comprendidos dentro de este título, porque de alguna u otra manera tienen conexión con la actividad judicial. Aún la misma figura del encubrimiento, que es una de las últimas figuras, puesto que al final de cuentas el delincuente lo que trata es de ocultar, en este caso, los efectos del delito. De ahí entonces que también tenga que ver dentro de la actividad judicial y dentro de los órganos de la Administración de Justicia. Voy a iniciar entonces con lo referente a lo que tenemos en el artículo 454, que es lo relativo a la acusación y la denuncia falsa. En este apartado tengo que empezar con el análisis de estos dos conceptos, acusación y denuncia. ¿Cuándo estamos ante una acusación? En primer lugar, cuando existe, en el caso de la acusación, que es el planteamiento de los hechos que hace el Ministerio Público, que le atribuye directamente a un sujeto ante un juez competente contra la persona que se supone es el presunto responsable de ese delito. También podemos decir que una acusación en términos concretos es justamente lo que para el efecto necesitaría de una formalidad, necesitaría directamente del auxilio de un abogado, puesto que al final de cuentas revierte de formalidades esenciales y que particularmente podría decirse deja, en este caso, a la función del abogado en una situación directa. Es una de las formas en las que se inicia el proceso penal. El proceso penal se inicia por la prevención policial, por la acusación y por la denuncia. En el caso particularmente de la denuncia, es el hecho de poner en conocimiento del juez o del Ministerio Público la existencia de hechos que puedan revertir características de un delito. Y por supuesto que esto implica entonces dejar el conocimiento para que sean ellos los que en términos concretos realicen la persecución penal y consecuentemente la investigación. El denunciante, en términos concretos, no queda vinculado al proceso, en todo caso, por el hecho de haber puesto la denuncia, puesto que él solo lo que hizo fue poner en conocimiento de las autoridades competentes un hecho con indicios de criminalidad. De ahí entonces de que en el caso de la acusación sí queda vinculado al proceso, en tanto que a través de la denuncia el denunciante puede perfectamente bien desvincularse del mismo. Así entonces, entendiendo que es una acusación y que es una denuncia, es importante acotar también lo siguiente. El problema fundamental en este ámbito de nuestra cultura particularmente, tenemos algo significativo que resaltar. En nuestro medio de cultura jurídica, generalmente, cuando existe, por ejemplo, una litis o existe alguna diferencia entre las personas, entre los ciudadanos,
Generalmente se acude a plantear denuncias, en el peor de los casos, sin ningún sustento, a sabiendas de que el denunciante, pues obviamente saldrá de la escena de la investigación, en tanto que la persona denunciada sí queda sujeto al proceso. En un momento dado, esta persona denunciada puede incluso tener el problema fundamental de ser, en este caso, restringido en su libertad y puesto a disposición de un juez. En este caso, guardar prisión. Si el delito lo amerita, pues obviamente darle una medida sustitutiva. Pero si es de los delitos que no contempla una medida sustitutiva, quedará guardando prisión preventiva hasta que se agote la etapa de investigación, que en todo caso puede ser de 3 a 6 meses. De 3 meses cuando la persona en todo caso goza de una medida sustitutiva, cuando goza de prisión preventiva, y de 6 meses cuando goza de una medida sustitutiva. Entonces, en ese orden, pues aparece algo especial. Decimos que como en el folclore de nuestro lenguaje común, decimos que como la lengua no tiene hueso, entonces se presenta, en este caso, la facilidad en toda circunstancia de poder decir que fulano hizo tal cosa y que en todo caso podría ser constitutivo de delito. Es decir, se entran a robar a una casa y no, es que fulanito, ese tiene fama de ladrón. Y por supuesto que si las personas, en todo caso, entiéndase, un juez, un agente fiscal o un policía, tiene conocimiento de ese hecho, está obligado en esas circunstancias a darle trámite. Esto en razón del cargo que desempeña. Entonces, empieza la investigación criminal. A eso le llamamos nosotros técnicamente noticia criminis. Y de ahí es donde se deriva, en el peor de los casos, un proceso penal que finalmente, oigan, simple y sencillamente no termina en ninguna acusación ni en ninguna imputación y por lo tanto el sujeto queda libre de todo cargo, después obviamente de un proceso de investigación. En ese sentido, se decreta entonces un sobreseimiento, que es decir, se guarda el proceso, no hay indicios racionales de que lo haya cometido, o en todo caso se le dicta su falta de mérito, que es decir, no se encuentran indicios racionales para pensar que esta persona pudo haber cometido el delito. Como por ejemplo, que lo acusen de que cometió tal o X delito a tal persona en tal día y a tal hora. Y esta persona, por ejemplo, es detenida, puesta a disposición de un juez, y cuando da su primera declaración, manifiesta y demuestra de que ese día y a esa hora él, por ejemplo, se encontraba fuera del país y presenta su pasaporte donde está el control migratorio, donde él entró y cuándo salió y cuándo entró. Y por supuesto, esas son pruebas suficientes para hacerle pensar directamente y creer al juez que conoce del proceso de que efectivamente este sujeto no pudo haber cometido el delito. ¿Por qué razón? Porque no puede estar en dos lugares al mismo tiempo. Entonces ahí vemos que se decreta, en este caso, la falta de mérito. Así entonces esa denuncia queda realmente en un sometimiento de un hecho falso. De ahí entonces que es importante entender de que aquí en términos generales hay que sopesar bien cuando se le hace una denuncia o una acusación a una persona. ¿Por qué razón? Porque esto lleva consigo el hecho precisamente de que será sometido a una investigación y esa investigación puede llevar incluso a la consecuencia de una privación de libertad. Evidentemente que esa privación de libertad no va a ser resarcida directamente por el Estado, en la medida en que no fue él el que provocó
esa circunstancia, sino que fue otra persona la que sometió conocimiento y obligatoriedad del Estado investigar. De esa cuenta, entonces, es que la acusación resulta falsa, pero tiene sus consecuencias, porque al responsable, que en este caso puede ser cualquier persona, puede ser sancionado con prisión de 1 a 6 años. Y en todo caso, pues, sufrir las consecuencias de haber puesto una denuncia que finalmente, por que se decretó la falta de mérito o porque los medios de investigación que se hicieron durante la etapa de investigación fueron suficientes para demostrarle al juez de que no pudo haber cometido el delito esa persona. Entonces, la acusación y la denuncia falsa tienen sus consecuencias, que es que la persona pueda ser sometido, en este caso, a una pena de prisión de 1 a 6 años. Estamos entonces dentro de la figura del artículo 453, acusación y denuncia falsa. En el caso particular, ya voy a acotar en este sentido algo interesante más adelante. Solo voy a terminar con. Aparece la figura entonces de la simulación de delito, que aparece en el artículo 454 de nuestro Código Penal. Si nosotros observamos particularmente dentro de esta gama en especial de delitos, es importante advertir entonces cómo lo define nuestra legislación y en todo caso la doctrina cómo integra en ese sentido los elementos. En el caso de la acusación y la denuncia falsa, los elementos son que se realice una imputación contra alguna persona y que ésta resulte falsa. La imputación ha de recaer sobre hechos que, de ser ciertos, constituyen un delito o falta de los que dan lugar a procedimiento de oficio, y que la imputación se haga ante un funcionario administrativo o judicial. Por supuesto que esta, para declararse falsa, tiene que establecerse mediante una resolución, en este caso, un sobreseimiento o una sentencia absolutoria. En ese orden, entonces, se determina que los hechos imputados no son ciertos. Pero hay algo importante. En la sentencia, el juez tiene que declarar calumniosa la acusación o la denuncia, para que en todo caso se pueda proceder contra la persona que ha presentado esa acusación y denuncia que resultó falsa. Y hay algo importante, dentro de los elementos que integran precisamente la figura de la acusación y denuncia falsa, siempre está el motorcito, es decir, el elemento interno, que en todo caso no es más que la conciencia y voluntad, la intencionalidad, en este caso por parte del sujeto activo, una intencionalidad que se concierne en términos concretos doble. ¿Por qué? Porque se da la conciencia de que se imputan hechos delictivos y la conciencia de que la imputación es falsa. Así entonces nosotros vemos que la acusación y la denuncia en términos concretos tienen sus propios elementos como tal. Bien, importante es entonces acotar lo que a continuación se da en el artículo que habíamos mencionado, que es la simulación de delito. En el caso de la simulación de delito, dice nuestra legislación, dice, quien falsamente afirme ante funcionario administrativo judicial que se ha cometido un delito de los que dan lugar a procedimiento de oficio, o simulare la existencia de pruebas materiales con el fin de inducir a la instrucción de un proceso. Es decir, que en este caso, la simulación es precisamente el hecho de que no es cierto. Simular, en todo caso, implica entonces que lo que se está haciendo no es cierto. Por eso dice falsamente, faltando a la verdad. En este caso, ante un funcionario administrativo judicial, se afirma de que se ha cometido un delito o se simula, en todo caso, la existencia de pruebas materiales. Es lo que nosotros hemos venido oyendo actualmente en algunas apreciaciones que nosotros vemos por parte de algunos
casos que se llevan en el Ministerio Público actualmente, en donde se hacen acusaciones, donde hacen denuncias de que fueron coaccionados, de que fueron casos creados o inventados. Estamos hablando entonces técnicamente de simulaciones. Por supuesto, mucha tela que cortar. Quienes están en el Ministerio Público aseveran de que son ciertos y los que están fuera manifiestan de que son inventados, que son pruebas que se están creando para los efectos de... Asumamos, por ejemplo, para los efectos de ilustrar este caso, si fuera mentira, por ejemplo, de que un fiscal en el ejercicio de su función hizo tal o cual cosa, y ahorita, por ejemplo, se le pide a o sea, para empezar se le despide el Ministerio Público y se le pidiera a un subalterno de para que declarara en contra y dijera, por ejemplo, de que lo obligaron a hacer tal cosa, con la intención de crear prueba, en este caso una prueba testimonial que obviamente incriminaría, obviamente, a este fiscal en el ejercicio de él. Entonces, si lo vemos así, en esa fórmula, por supuesto que existiría la simulación de delito. Dentro de los elementos, particularmente de este delito en concreto, encontramos los elementos materiales. La materialidad del hecho está integrada por afirmar que se ha cometido un delito de los que dan lugar a procedimiento de oficio. Es decir, que en su momento se pudo haber iniciado el proceso contra tal persona, lo cual era totalmente falso porque se simularon pruebas, etcétera, etcétera. Entonces se está afirmando que se cometió un delito. Que la afirmación evidentemente sea falsa, es decir, que se falte a la verdad porque nunca existió. Y que la afirmación se haga ante un funcionario administrativo judicial que deba actuar ante la misma, o sea, que la misma se motive una actuación procesal. Y por supuesto aparece el elemento interno que nunca falta y que es el que mueve directamente, que es el elemento interno, que no es más que la conciencia y voluntad de efectuar la afirmación sobre un hecho a sabiendas de su falsedad. Y por supuesto que aparece en la segunda modalidad el dolo específico de inducir a la iniciación de un proceso. Aquí entonces encontramos básicamente la figura de la simulación de delito. Luego concatenamos el artículo 455, que es la falsa acusación por delito privado. Bueno, al igual que en el artículo 453 se da la acusación, solo que aquí es por un delito privado. En los otros decía de los delitos que dan lugar a procedimiento de oficio, un robo, un hurto, una estafa, etc. En tanto que en los delitos privados, entiéndase los delitos de calumnia, injuria, difamación, ¿ya? Estos de alguna forma son delitos de acción privada. Entonces, la intención por parte del sujeto es acusar falsamente de la existencia de un hecho, en este caso delictivo, por calumnia, por injuria o por difamación. De aquí entonces que es importante advertir que igual si resulta en este caso falsa la acusación, pues por supuesto el delito se consuma como falsa acusación, solo que por delito privado, ¿ya? Aquí entonces es importante advertir esta interesante tipología. Bien, en el artículo 456 habla de la autoimputación. Aquí es importante entender que al tenor de lo que establece la legislación penal, dice, quien mediante declaración ante autoridad competente. Fíjense que uno de los elementos interesantes que se pueden extraer de estas figuras es que siempre el sujeto activo comparece ante un funcionario judicial. En este caso, dice, quien mediante declaración ante autoridad competente, ante un juez, se atribuye a sí mismo un delito que no hubiere cometido o que hubiera perpetrado otra persona, pero él se lo autoimputa.
Hace un tiempo atrás se dio un caso muy especial en donde en una casa X se sabía que vendían droga. Y por supuesto todo el mundo sabía que era el hijo de la señora que vivía ahí el que vendía droga. Pues siguieron las pesquisas y de pronto hicieron un allanamiento, con la intención obviamente de hacer una requisa, de hacer un secuestro de evidencias y por supuesto de aprehender a la persona que se encontrara, en este caso, residiendo en el inmueble. Para infortunio, se encontraba dentro de la misma casa la mamá y el hijo en el momento de la diligencia. Resulta entonces de que cuando la policía entra, hace en la requisa y se da cuenta de que efectivamente habían bolsas de marihuana, bolsas de crack, y etcétera. Entonces, cigarritos de marihuana y todo, pues evidentemente vienen y como sabían que era el hijo el que lo vendía, pues se dirigen hacia él para aprenderlo. Pero viene la madre y dice que no. Aquí dice, no, déjenlo a él porque él no tiene nada que ver con el hecho. Aquí la que vende la droga soy yo. Entonces la madre viene y se autoimputa la comisión de ese delito. Y por supuesto que a los policías no les quedó más que aprenderla, detenerla y presentarla como la posible autora de ese delito. En virtud, pues obviamente, de esa manifestación expresa que ella dijo. Y por supuesto, eso de alguna manera los policías sabían que era falso, pero no podían hacer otra cosa. Al contrario de eso, pues tuvieron que dejar en libertad al hijo y en todo caso detuvieron a la señora. Aquí entonces los elementos que integran este tipo penal es que el sujeto activo del delito se atribuye a sí mismo un delito que no hubiera cometido o que hubiera perpetrado a otra persona como tal. Es necesario en esta que la declaración sobre la comisión del delito, o sea, la autoimputación, se verifique ante autoridad competente. Esto es, en términos generales, la autoridad, en este caso, para averiguar el delito, que en todo caso sería el Ministerio Público. El elemento interno que se integra en esta figura consiste precisamente en que el sujeto activo quiere atribuirse un delito que sabe que no ha cometido. Por eso se llama autoimputación. Bien. Luego subseguimos en el siguiente artículo, que es el 456, que es la el 457, que es la omisión de denuncia. El funcionario o empleado público. Entiéndase que aquí ya el sujeto activo está bien determinado. Solo puede ser el funcionario o empleado público. Oigan, que por razón de su cargo tuviere conocimiento de la comisión de un hecho calificado como delito de acción pública y de manera dolosa. Por eso dice, y a sabiendas, omitiere. El acto de omisión significa dejar de hacer algo a lo que está obligado por ley. En este caso, por ser un funcionario o empleado público, tendría que presentar la denuncia en el Ministerio Público y, por supuesto, establecer la posible participación del o los sujetos que considere que han o que pueden resultar responsables de ese hecho. El hecho de omitir, el hecho de dejar de hacer, es lo que se sanciona en este delito. Por eso es que la omisión es un dejar de hacer cuando se tiene la obligación de hacerlo. Esa es una modalidad. La otra es retardar, omitir o retardar hacer la correspondiente denuncia ante la autoridad judicial competente. Es decir, que la omisión en todo caso tiene en este caso la arista de que se deja de hacer, en este caso, lo que tiene obligación de denunciar.
En el segundo párrafo de este delito aparece algo interesante. Dice, igual sanción incurrirá el particular que estando legalmente obligado dejare de denunciar. Es decir, todos estamos obligados a presentar denuncia cuando nosotros somos testigos de un hecho criminal. Vamos por la calle y vemos que están robando a una persona o en el peor de los casos que la están matando, pues tenemos la obligación nosotros de acudir directamente ante el Ministerio Público a decir, miren, nosotros vimos tal y tal cosa. El dejar de hacerlo implicaría entonces una omisión de denuncia. Bien, hasta aquí entonces tenemos estos delitos en particular. Por supuesto, entramos a otro más interesante aún, que es la colusión. Si ustedes observan, en el delito de colusión aparece algo interesante y dice, ¿quién? Eso significa que puede ser cualquier persona. ¿Quién? Mediante pacto colusorio. Aquí analicemos, ¿qué quiere decir pacto colusorio? Bueno, esta figura en términos generales aparece en los albores, particularmente del siglo XIV, en Francia, cuando los comerciantes de vino se ponían de acuerdo para ponerle el precio, en este caso al vino, y obviamente sacaban entre ellos un mejor provecho. Es decir, pactaban en términos concretos los precios del vino. Si esto lo traemos a colación entonces a la definición del pacto colusorio, significaría entonces que las partes se ponen de acuerdo, en este caso, para conseguir un resultado. Y cuando hablamos de partes, estamos hablando de que puede ser cualquier persona que esté inmerso dentro del interés de un proceso penal. Y por supuesto, el funcionario o empleado público. ¿Con qué objeto? Con el objeto, dice, de evitar la citación o comparecencia a juicio a tercero o provoque resoluciones que perjudiquen los derechos del mismo. Es decir, que aquí hay dos modalidades. Quien mediante pacto colusorio, poniéndose de acuerdo, o empleando cualquier otra forma ilícita, evite la citación a comparecencia a juicio a tercero. Llegan a su casa, por ejemplo, a dejar una notificación y usted manifiesta, por ejemplo, que esa persona ya no vive ahí. En todo caso, eso es muy cierto si efectivamente la persona ya no vive. El asunto sería si vive ahí y llega en arreglos, por ejemplo, con el notificado y le dicen, miren, lleguemos a un arreglo aquí y en todo Compañeros, por favor. Sí, sáquenlo. Tan alegres, va, dichosos. Ya andan enfiestados. Lo malo es que lo hacen en momentos de clase y después ¿Qué falta de respeto es, hombre? Ellos deben de estar atentos a la clase, ¿no? Sáquenlo, Lick, porque nos interrumpe. Hazme el favor ahí, estimadamente, sácame ahí a Rosalinda de la clase, por favor. Gracias. Bueno. Hablamos entonces en este caso del pacto colusorio, que es justamente cuando las partes se ponen de acuerdo. Y en este caso estoy hablando de que puede ser cualquier persona. Pero es importante también observar que en el apartado final de este artículo dice, en iguales sanciones, además de las accesorias correspondientes, incurrirán los abogados que a sabiendas dirijan, patrocinen o realicen las gestiones y solicitudes respectivas. Es decir, que si a usted le contratan para la defensa de una persona y usted se acerca con el juez para decirle
que no emita la orden de aprehensión en contra de su cliente, usted está y el juez acepta, no le estoy diciendo que hay dinero, no le estoy diciendo que existe otra causal, más que la petición y el acuerdo en el que está la petición, que no la emita. Y por supuesto que el juez accede a esa petición. Entonces significa que se ha creado un pacto entre las partes. ¿Para qué? Para que en todo caso se evite la citación o comparecencia a juicio de esa persona, en este caso de su cliente. Por eso dice, en iguales sanciones, además de las accesorias correspondientes, incurrirán los abogados que, a sabiendas, es decir, de manera intencional o dolosa, dirijan, patrocinen o realicen las gestiones y solicitudes respectivas. ¿Y por qué dice de las acciones de las accesorias correspondientes? Porque cuando se trata de un profesional del derecho que es condenado, se impone la pena de prisión que corresponda por el delito que sea y luego una pena accesoria que es la inhabilitación para el ejercicio de su profesión como abogado. Entonces, a eso refiere, dice, iguales sanciones, es decir, prisión de 1 a 4 años y multa de 5,000 a 25,000 quetzales, más las accesorias correspondientes, es decir, la inhabilitación, en este caso, del ejercicio de la profesión. En este caso, por el tiempo que se encuentre privado de su libertad. Bueno, entonces el pacto colusorio, en términos concretos, entonces, se manifiesta en este delito que se llama colusión, ponerse de acuerdo entre las partes para evitar, y cuando digo entre las partes, puede ser entre un particular y un funcionario o empleado público. Como les decía, si alguien llega a dejar una citación y usted viene y le dice, mire, hágame la campaña, no me notifique, hágame la campaña, déjenme para otro día o en otras circunstancias, diga que no está, que no es la casa, que está equivocada la dirección, cualquiera que sea la razón, y el otro accede, entonces ya se están poniendo de acuerdo. En este caso, están realizando un pacto para conseguir algo, las partes. En todo caso, si usted quiere, ni siquiera por un pago, sino simplemente por un favor. Pero ese favor implica también algo, un compromiso, que en todo caso es precisamente lo que se consigue entre las partes. Bien, aquí entonces nosotros vemos particularmente en estos delitos los elementos interesantes. En el caso directamente de la colusión, los elementos particularmente son que la materialidad del delito consiste en efectuar un pacto colusorio o cualquier otra forma ilícita. Ya podemos hablar aquí entonces de que puede existir una dádiva, un pago, etcétera. Que con dichos actos se evite la comparecencia a juicio de tercero o provoque resoluciones que perjudiquen los derechos del mismo. Y por supuesto el elemento interno siendo entonces la intencionalidad. En este caso requiere de un dolo específico, querer evitar la situación judicial de una persona, su comparecencia a juicio o provocar resoluciones judiciales que le perjudiquen. El típico caso, por ejemplo, en estos delitos es justamente las pensiones alimenticias. Cuando se llega a notificar, sabe que en este caso la persona prácticamente a la que se le está demandando ya no le queda otro remedio más que comparecer, pero lamentablemente tiene bienes y en todo caso, al verse notificado ya no puede en todo caso cambiar esos bienes. Pero entonces entra un arreglo con el notificador y le dice, mire, indique de que la dirección está inexacta, que en todo caso, y mientras eso pasa, usted regresa al juzgado, tendría que notificarle directamente a las partes, en este caso, que identifiquen bien la dirección, y mientras tanto eso pasan unos días y eso me da chance a que yo mueva mis bienes. Obviamente para evitar el alzamiento de bienes.
En todo caso, se evitó entonces la citación, la notificación y el conocimiento de que será demandado. Obviamente, esto se llama pacto colusorio. Bien, hasta aquí entonces vemos estos delitos en particular. Luego aparece un 458 bis que aparece adicionado conforme el artículo, en este caso 458, según el decreto número 31/2012, que en este caso habla de la obstaculización a la acción penal. Ya el nombre de por sí pues nos da una idea de que lo que en este caso el sujeto activo comete el delito de obstaculizar a la acción penal quien influye en otra persona para evitar, dice, que proporcione información o medios de prueba a los órganos competentes del sistema de justicia. La otra modalidad es quien emplee fuerza física, intimidación, amenazas o coacción sobre cualquier funcionario o empleado público que sea miembro del organismo judicial o de las instituciones auxiliares de la administración de justicia, entiéndase traductor y perito, para obstaculizar el cumplimiento de sus funciones. Y la otra modalidad es quien para evitar la obtención de evidencias como rehusar el personal del Ministerio Público del organismo judicial, la Policía Nacional Civil o Dirección de Información de Investigación Criminal, documentos en que conozca o que obren en su poder estando obligado a ello. Imaginemos que la persona, en este caso, que es requerida, en este caso, para que presente documentos, venga y los destruya. En todo caso, estaría cometiendo el delito de obstaculización a la acción penal y la destrucción de documentos. Aquí sí ya juega entonces básicamente la pluralidad de delitos. Si se dan cuenta, entonces esto va trayendo como consecuencia la existencia de dos o más delitos en un solo hecho. Pero esto implica también de que pueda realizarse el delito solamente como tal, es decir, que sea autónomo. ¿Quién dice con igual fin destruye o oculta información o documentos o bien proporcione documentos o información falsa al Ministerio Público, al organismo judicial, a la Policía Nacional o a la Dirección General de Investigación? La persona responsable de cualquiera de las acciones tipificadas será sancionada con prisión de 3 a 6 años e inhabilitación especial. Este es el típico caso que se dio precisamente cuando se iniciaron los procesos penales en contra del expresidente Otto Pérez y la vicepresidenta Roxana Valdetti, cuando a sus colaboradores más cercanos se les requirió información. Aquí en todo caso hubo gente que por lealtad a ellos, pues obviamente no entregó documentos, trató en la medida de las posibilidades de que no se dieran los allanamientos, etcétera. Y otros que efectivamente sí dieron en todo caso la información para evitar precisamente que les fuera imputada este delito, obstaculización a la acción penal. ¿Se recuerdan ustedes que en el caso de la vicepresidenta Valdetti, pues en este caso su secretaria, de apellido Taracena, la que dio precisamente toda la información? Entonces ahí, pues obviamente ella evitó que le imputaran el delito de obstaculización a la acción penal. Bueno, hasta aquí vamos a ver estos delitos, pero me interesan mucho estos que vamos a ver rápidamente, como son la figura del perjurio y el falso testimonio. Y por supuesto voy a abarcar la presentación de testigos falsos de conformidad con el siguiente relato. Les voy a comentar de un hecho concreto. Resulta de que cuando en Guatemala nosotros iniciamos el cambio del sistema de justicia penal de un sistema escrito a un sistema oralizado, pues nosotros como profesores de la facultad, con el doctor de Mata, el de León Velasco y su servidor, hicimos todos los encaminamientos, hicimos clínicas con nuestros alumnos, por supuesto, para que se enrolaran en el nuevo sistema de justicia penal acusatorio. Es decir, cuando yo me inicié para estudiar la carrera de Derecho, miraba en las películas
por ejemplo, especialmente las americanas, cuando se llevaban a cabo esos juicios, donde se debatía, donde se presentaban pruebas, donde existía realmente un interrogatorio, un contrainterrogatorio, donde existía debate de viva voz. A mí me fascinó eso, pero cuando me llegué a la triste realidad nuestra, un sistema escrito donde efectivamente lo que existía era papel, donde las historias se escribían por parte de los oficiales, los secretarios, y en el peor de los casos, las historias se escribían en papel, donde no existía no existía un debate, no existía directamente una investigación. Entonces, lo que llamó entonces poderosamente la atención a modificar el sistema de justicia penal en Guatemala. Pues el caso muy emblemático fue el primer caso que se dio directamente en el departamento de Chiquimula. Recuerdo que cuando se llevó a cabo ese primer debate, pues obviamente nosotros que habíamos sido parte de los propulsores de ese cambio de sistema, fue algo interesante. Hicimos viajes hasta la ciudad de Chiquimula, nos hospedamos con la suficiente antelación y por supuesto estábamos a primera hora en el salón de usos múltiples, que iba a ser precisamente el lugar donde se iba a llevar a cabo la audiencia. ¿Y por qué en el salón de usos múltiples? Porque se instaló ahí el estrado del tribunal, obviamente el estrado donde se iban a estar los fiscales, la defensa y los testigos, obviamente el acusado. Y por supuesto que dentro del mismo recinto iba a estar dividido, donde iba a estar toda la población de Guatemala que pudiera caber en ese recinto. ¿Se imaginan ustedes una cancha de básquetbol que servía precisamente para ese escenario? Pues evidentemente se armó el caso en términos concretos. Y empieza el proceso y efectivamente el caso fue nada más y nada menos que la acusación que presentó el Ministerio Público por la muerte de un estudiante universitario en la ciudad de Chiquimula a manos de un policía nacional civil, un estudiante universitario de la extensión de la Universidad de San Carlos, allá en Chiquimula. El debate se inicia y por supuesto dentro de ello se inicia todo el proceso del ofrecimiento de prueba que se había hecho anteriormente y llega el momento del diligenciamiento, en este caso de la prueba. Y fue precisamente el desfile, especialmente de los testigos. Pues dentro de uno de los testigos que presentó la defensa, llega directamente al estrado y fíjense bien, se le amonesta para que levante su mano a la altura del hombro y manifieste en base a sus creencias y sobre la Biblia, en este caso, que jurara decir la verdad y nada más que la verdad. Y por supuesto, manifiesta que sí, pero se le hace saber también de que de faltar a la verdad podría cometer el delito de perjurio y falso testimonio. Y por supuesto que advertido en todo caso de la pena de prisión, obviamente que iba a oscilar entre los 6 meses a 3 años y multa de 50 a 1,000 quetzales. Y por supuesto que en ese sentido aparecía también la figura del falso testimonio, en donde existía una pena de prisión de 2 a 6 años y multa de 200 a 2,000 quetzales. En ese orden entonces se presenta y bueno, dice, el señor fulano de tal tiene la palabra para que diga, en este caso, a los miembros de este tribunal, los hechos que le constan. Y entonces él empieza a relatar. Dice, yo me encontraba en la tienda, dice, junto con el policía que estaba en el otro extremo del mostrador. Yo me encontraba tomándome una agua gaseosa, dice, cuando de pronto vi que entró. Vi en el otro extremo que estaba un policía y lo reconocí que era policía porque tenía el uniforme. Y por supuesto, dice, se estaba tomando una agua gaseosa porque era al filo del mediodía y estaba pues con mucho calor. Resulta, dice entonces, de que
yo estaba ahí cuando vi que entró un muchacho y que a juzgar por su apariencia era estudiante, puesto que llevaba una mochila y cuadernos, pero de la nada y se empezó directamente a insultar al policía y a quererlo provocar y a decirle un montón de insultos. Entonces, yo me di cuenta, dice, cuando de repente, dice, vi que el muchacho como que se metió la mano entre la mochila y el policía pensó que le iba a hacer un arma, sacó su revólver y le disparó. Por lo tanto, y en ese momento viene el juez y lo detiene y le dice, solo necesito que me digan una cosa. Él se subió al estrado, fue amonestado para que dijera la verdad, bajo juramento. Y por supuesto, cuando se sube al estrado, se sube con una gorra y con lentes oscuros de sol. El juez, pues al inicio lo dejó relatar cuando de pronto viene y entonces como que recapacita y le dice, mire, por favor, le dice, voy a interrumpirlo en su declaración, pero le pido de por favor, le dice que se quite la gorra por respeto al tribunal y a la audiencia aquí presente. Entonces viene el sujeto y se quita la gorra. Y también le dijo, los lentes oscuros de sol, porque estamos bajo un lugar techado donde por supuesto no hay sol. Entonces necesito que se quite los lentes, a menos que sea bajo prescripción médica que usted necesite utilizar esos lentes oscuros. Es así, le dijo. No, le dijo, no necesito prescripción médica, solo los uso para protegerme del sol. Ah, bueno. Entonces hágame el favor, quítese los lentes oscuros y por favor continúe con su relato. El sujeto titubea durante unos minutos, unos segundos, y está ahí con que y hasta que le vuelve a insistir otra vez el presidente del tribunal y le dice que se quite los anteojos oscuros. Al final el otro viene y accede y se quita los anteojos. Cuando se quita los anteojos, inmediatamente viene el juez y el presidente le dice, bueno, continúe con su relato. Cuando él se quita los anteojos, automáticamente baja la vista hacia la mesa donde estaba directamente como declarando. Y entonces le combinan nuevamente a que siga con su relato tan fluido que tenía, cuando de pronto él se queda callado. Entonces viene el fiscal y miren la chispa. El fiscal le dice, antes de que inicie su relato nuevamente, solo le recuerdo, le dijo, que está bajo juramento, le dijo, y que es delito, le dijo. En todo caso, si usted falta la verdad. Le dice, objeción, dice la defensa. Ya eso se lo hicieron al principio, le dice, entonces no hay necesidad de que se lo vuelvan a decir. Con lugar la objeción, dice, no es, ya en su momento se le amonestó, así es que no hay necesidad. Pero, ojo, cuando se hace esa intervención, y el fiscal le recuerda que está bajo juramento y que va a ser sancionado con pena de prisión si falta la verdad, inmediatamente el sujeto se queda petrificado y ya no vuelve otra vez a articular palabra alguna. Entonces le vuelven a combinar para que siga con su relato y entonces él al final de cuentas baja la vista y la verdad es no aguantó la presión de ver a ver de cara a cara a los jueces, a los fiscales, a los policías que estaban ahí resguardando el lugar y a la gente que estábamos como público, obviamente ahí. Entonces viene el señor, el testigo y dice, bueno, yo voy a seguir relatando, dijo, ya medio levantó la vista, yo voy a seguir relatando, pero la verdad, dijo, voy a decir la verdad de lo que pasó. En realidad, dijo, yo nunca estuve en esa tienda. Yo nunca estuve en ese lugar, ni me di cuenta de lo que pasó ahí, ni conocí al muchacho. La verdad, dijo, yo soy sincero, dijo, prefiero decir la verdad y me retracto de lo que di, porque en realidad yo no quiero ir a prisión.
porque si me están advirtiendo que faltar a la verdad es un delito, entonces yo prefiero mejor decir la verdad y lo que pasó, dijo, es que a mí el abogado me pagó 500 quetzales para que viniera a decir lo que dije al principio, pero la verdad, dijo, yo mejor prefiero decir la verdad y no ir a prisión. En ese momentito, evidentemente, se suspende el interrogatorio y finalmente, pues se le llama a que pase a la sala de los testigos para que, en todo caso, espere. Se sigue el diligenciamiento de los demás medios de prueba y finalmente, miren lo más interesante, cuando se dicta la sentencia con carácter absolutorio, perdón, con carácter acusatorio. Es decir, se condena al policía por el delito de ejecución extrajudicial que había cometido en la humanidad del estudiante universitario. Bueno, pero lo más significativo es que en la misma sentencia se certifica lo conducente por el delito de falso testimonio, de conformidad con el artículo 460. Comete delito de falso testimonio el testigo, intérprete, traductor o perito que en su declaración o dictamen autoridad competente o notario afirmare una falsedad. O sea, él estaba faltando a la verdad y estaba diciendo que era cierto. Dice, o se negare a declarar estando obligado a ello o ocultare la verdad. Entonces él estaba no solo afirmando una falsedad, sino ocultando la verdad. O sea, hay tres modalidades en este caso. Que se afirme una falsedad, se niegue a declarar estando obligado con el único pretexto de ocultar, en este caso, la verdad o de los hechos, y ocultando la verdad, que es faltando, en este caso, la verdad a través de una mentira. Entonces, en el falso testimonio, se sanciona precisamente cuando el testigo falta a la verdad, cuando el intérprete falta a la verdad, cuando el traductor falta a la verdad, cuando el perito falta a la verdad. Y por supuesto que esto implica entonces que tenga una consecuencia, que en todo caso será una sanción con pena de prisión de 6 meses a 3 años y multa de 50 a 1,000 quetzales. Pero al mismo tiempo se le certifica lo conducente por el delito de falso testimonio y, oigan bien, al abogado, dicen, se le imputa el delito de presentación de testigos falsos. Quien a sabiendas presente testigos falsos en asuntos judiciales o administrativos o ante notario será sancionado con prisión de 6 meses a 2 años y multa de 50 a 1,000 quetzales. Si la presentación la hubiera efectuado sobornando a los falsos testigos, se le impondrá la misma pena que corresponde a los sobornados. Entonces significó aquí... Disculpe, fíjese que ya está el otro licenciado. Si me permite, en un minuto termino. Entonces, con esto, a lo que yo voy y concluyo es que un caso en términos concretos como el que estoy comentando puede dar lugar precisamente a un falso testimonio porque se faltó a la verdad y, en todo caso, a la presentación de testigos falsos. Es decir, que en este caso, el sujeto activo del delito lo es solamente el abogado que con conocimiento de causa, de manera intencional, presenta testigos que son falsos. ¿En dónde? En un proceso penal. Entonces, si lo observamos aquí, vemos con este caso que les ilustro, obviamente, ese típico quehacer de los 3 delitos en particular. Pero no sin antes, y con esta me despido, aparece la figura del perjurio en el artículo 459. Comete perjurio quien ante autoridad competente jurare decir la verdad y faltar a ella con malicia. Aquí no hay que confundir con el falso testimonio, porque aquí, en todo caso, cuando hablamos específicamente de faltar a la verdad, de ser
juramentado y decir la verdad y faltar a ella con malicia, es el típico caso de los sujetos que presentan a través de acta notarial de declaración jurada. Manifiestan, por ejemplo, que se llama fulano de tal y que no es contratista del Estado, por ejemplo, porque quiere participar en un proceso eleccionario, cuando en realidad sí es, en este caso, contratista del Estado. Pues el notario le advierte, en este caso, lo juramenta y le advierten del delito de perjurio si falta a la verdad. Y por supuesto, por eso dice, quien ante autoridad competente, el notario es una autoridad competente. Y por supuesto, el elemento importante que es faltar a la verdad con malicia. Eso significa que exista intención encubierta con que se dice o se hace una cosa para beneficio o perjudicar a alguien en algo. Entonces, este acto del perjurio es muy distinto a la figura del falso testimonio. Bien, con eso concluimos entonces nuestra clase el día de hoy, estimados compañeros. Seguimos en la próxima viendo la figura del prevaricato y culminando precisamente con los delitos de alienación y retardo de justicia. Así es que seguimos entonces en una próxima oportunidad. Les agradezco mucho lo que ha sido de su parte y nos vemos en una próxima. Muchas gracias. Muchas gracias, Gracias, licenciado. Buenas noches. Gracias. Licenciado, Licenciado, disculpe una pregunta. Sí, Licenciado, sí, le escucho. Le escucho. Lic, Sí, le escucho. solo una cuestión, Lic, fíjese que yo tengo un problema. Que fíjese que mi nota del primer parcial no me aparece, Lic, me aparece como no se presentó y yo sí me hice el examen. Bueno, háganme un favor, mándele sus datos a la licenciada Saraí. Mándele sus datos.